Dios bendiga a tu hermana Nayeli. Gloria al Señor. Ánimo, hermana. Fuerza y fortaleza ahí en el Señor. Verdad también a tu hermana García, a su esposo. Dios los bendiga en esta tarde. Gloria al Señor. La cena del Señor. ¿Cuánto está preparado? ¿Cuánto quieren cenar? Amén. La cena del Señor es una de las instrucciones de la iglesia que resulta tan crucial para los cristianos, aleluya, comprender cómo se debe de celebrar la cena y cómo no se debe celebrar la cena del Señor. Hay formas y maneras de celebrarla y hay formas y maneras de cómo no celebrar la Santa Cena. Pero vamos a centrarnos en lo que hacían los corintios. Gloria al Señor para siempre. El verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo. Oiga bien, no os alabo, porque no os reunís o congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si hay algo que Pablo admiraba de la iglesia de Corintios, no solamente era que se manifestaban los dones, sino que también era una iglesia que se mantenía, ¿verdad?, en el llamado de proclamar el evangelio. Los alababa, pero en esto, dice Pablo, no os alabo. ¿Qué es lo que no los alababa? ¿Por qué Pablo le escribe a los corintios de esa forma? ¿Por qué Pablo escribiría a muchas iglesias contemporáneas o actuales de la misma forma que lo hizo a los corintios? ¿Por qué? Gloria al Señor. Aleluya. Dice Pablo, cuando os congregáis no es para lo mejor, sino para lo peor. Tiene algo a favor esta iglesia de Corinto, que se congregaban. Se congregaban. Sí. Se congregaban. Algo olvidado por muchos creyentes hoy en día. Sí. Pero la iglesia de Corinto se congregaba. Y Pablo les recalca y les dice: cuando os congregáis, cuando os reunís, gloria al Señor para siempre. Pablo admiraba a esos de ellos. Los admiraba, porque sí se congregaban. Gloria al Señor para siempre. Pero había un problemita ahí. Gloria a Dios para siempre. Desobedeciendo muchos creyentes lo que dice Hebreos 10:25. Sí. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oiga bien, sino más bien amonestaos, exhortaos, llamaos la atención unos a otros cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? La venida de Cristo. ¿Cuál es ese día? Los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para ignorar el que tenemos que congregarnos, el que tenemos que dar lectura a la palabra, el que tenemos que orar, el que tenemos que, aleluya, alimentar nuestra alma con enseñanza, el estudio, la predicación, gloria a Dios para siempre, porque son algo esencial para nuestra vida espiritual. Dice Pablo, acá, gloria a Dios para siempre, le dice: no os alabo, porque cuando os congregáis no es para lo mejor, sino para lo peor. Ellos se congregaban, pero triste y lamentablemente no era para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué era lo peor? Una gran parte del problema con los cristianos de los Corintios era, aleluya, que habían divisiones entre ellos. Habían divisiones. Divisiones. Habían divisiones. Era un problema, gloria al Señor, en esta iglesia. Habían divisiones, gloria a Dios para siempre. Habían divisiones entre ellos, algo que Pablo lo escuchó y Pablo creía que sí habían divisiones. ¿Sí habían divisiones entre ellos? Sí, sí lo sabían. Oiga bien, Pablo ya había tratado con este problemita. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17, Pablo trata con ese problema de la división. ¿Por
decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y otro grupo decía, yo soy de Cristo. Y Pablo los confronta y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o algunos de los otros que ustedes siguen? Dice Pablo, no está dividido Cristo. Y entonces, ¿por qué existe la división entre vosotros? Al parecer, aquí, cuando Pablo los exhorta y los confronta en 1 Corintios capítulo 1 del verso 10 al 17, tiene un enfoque teológico, pero en el capítulo 11, cuando les recalca de la división que había, gloria sea, tocante a la cena del Señor, era algo más práctico que se estaba dando dentro del medio de la congregación. Era algo más práctico. Y se mostraba en los Corintios durante, aleluya, sus reuniones. No se reunían para edificarse. Se debe de tener cuidado con los problemas de la división. Sí, sí. Hay que tener cuidado con los problemas de la división. Gloria al Señor. O con los divisionistas. Dios a usted y a mí no nos ha llamado a dividir. Nos ha llamado a edificar, a unificar, a proclamar la unidad. Que usted y yo seamos promotores de la unidad, no de la división. El único que sabe dividir y sabe restar es Satanás. Pero Jesucristo sabe sumar y multiplicar. Sí. Satanás divide, Satanás roba, mata, destruye. Pero Cristo a usted y a mí nos ha llamado a unir, que estemos unidos, que trabajemos en un solo pensar o una sola meta, con un solo propósito, gloria al Señor, para siempre. Eso es lo que Pablo, aleluya, les estaba confrontando a ellos, que dentro de ellos sí es cierto que se congregaban, pero al congregarse habían divisiones entre ellos. Qué terrible sería congregarse, pero no poder ver a mi hermano, bendito Dios, pero no poderme llevarme bien con el joven, no llevarme bien con fulano, sutano o mengano. Dios a usted y a mí, gloria al Señor para siempre, nos ha llamado, gloria al Señor, a soportarnos los unos a los otros. Sí. Es más, Pablo fue más lejos y dijo, si no te cae bien fulano, no te cae bien sutano, le dice al final, si os mordéis unos a otros, mirad que no os consumáis. ¿No dijo Pablo eso? Sí. Gloria a Dios. Ya imagínese estarse mordiendo uno con otro. No literalmente, ¿verdad? Pero mirad que no os consumáis, dice. Sí, qué importante es velar por la unidad, mantener la unidad. Sí, amado. De donde quiera que usted sea, gloria al Señor. La cultura que usted tenga, gloria al Señor para siempre. Lo que usted más coma o lo que menos coma o le caiga a usted, ¿verdad? Mal, qué sé yo, el chile, ¿verdad? A mí me encanta el chile. Yo puedo comer con jalapeños y todo eso, pero me está haciendo daño. Entonces, ¿qué hago? Ay, hermano Fernando, usted me puede invitar a unas carnitas, pero le vamos a poner jalapeños, pastor, pues las hacemos a un ladito, pero nos comemos las carnitas. ¿Ah? Gloria al Señor para siempre. Ay, ustedes que solo esto comen, mire, hermano, Pablo dijo, gloria al Señor, si por causa de que aquel se va a sentir mal, porque yo coma carne y él no come, pues me voy a abstener a comer carne. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? Que vamos a mantener la unidad. Porque hay cuestiones, amado. Mire, si se da dentro de la iglesia,
por cuestiones de que, no, que a mí me gusta cantar aquí, no, que me gusta cantar mejor las viejitas, no, a mí me gustan más las modernas, las movilizas, gloria al Señor. A mí me gusta más, gloria al Señor, para siempre remolineando y remolineando y remolineando. No, a mí me gustan más las viejitas, porque las viejitas edifican. Esos cantos viejitos traen un mensaje, gloria al Señor, para siempre. Y sí, a mí me gustan los cantos viejitos, amado, porque edifica y trae un buen mensaje. Amén, aleluya. Sí. Amén. Como también puedo escuchar, gloria al Señor, unas de las modernas. Y no hay problema. Bendito Dios. El otro día le digo al hermano Chocol, oiga estas, le digo yo. Y el hermano Chocol se queda como que le agarró el tic. ¿Verdad? Gloria al Señor. Estas están buenas, digo. Sí, gloria al Señor para siempre, pero no por eso, ¿verdad? Ay, hermano Chocol, el hermano fulano, sultano. Mira, hermano, hay cuestiones. Hay cristianos, hermano. Te lo digo porque yo manejé el ven de la iglesia. Y a veces se subían unos hermanos y, ¿cómo quedó el partido? ¡Ay, les ganamos! Porque hicieron trampa. No, que. Entonces, hermanos, vamos para la iglesia, les decía yo. Así que mejor dejen de hablar de fútbol para que vayan en paz y se gocen y glorifiquen al Señor ahí en la iglesia. Y los hermanos como que me hacían caso, ¿verdad? Y cada quien se callaba, gloria al Señor. Pero qué importante es ser promotores de la unidad. Verso 18 al 22. Miren lo que dice. Verso 18. Pues en primer lugar, oiga bien, cuando reunís como iglesia, oiga lo que dice. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso, ay Señor, que entre vosotros haya disensiones. Oiga, es preciso que haya disensiones. O sea, Dios las permite que haya. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, en otras palabras, los que son verdaderamente creyentes. Aleluya. Los que mantienen la unidad a cualquier precio. Gloria a Dios para siempre. El 20. Cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Oiga bien, el 22. Tú pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. No os alabo. Oiga bien, gloria a Dios para siempre. Mire, los corintios celebraban la cena del Señor con una comida con todas las de la ley. En otras palabras, los corintios celebraban la cena con un banquete ágape. Aleluya. O sea, los que tenían billete, los fichudos, traían toda clase de comida. Y los que menos podían, pues traían, aunque sea las tortillas, ¿verdad? Pero yo traje lo que más les encanta a los evangélicos, las tortillas. Porque sin tortillas no es una buena comida. Y más si están hechas a mano. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántos tienen hambre? Ya vamos a comer. Gloria al Señor. Ellos, los corintios, dicen algunos comentaristas que a lo mejor ellos lo hacían de esta forma. ¿Por qué? Porque Jesús dice que cuando se reunían todos, dice que comían y estaban ahí, gloria al Señor, y ellos seguían manteniendo, podemos hacer tradiciones, costumbres, qué sé yo, y ellos celebraban la cena del Señor, gloria al Señor. Pero antes de entrar en lo que es, lo que respecta a la cena, gloria del Señor, que el Señor Jesucristo estableció, ellos se daban un gran banquete. Había otros que se aprovechaban de esto, e incluso ellos hasta se emborrachaban. Aquí nadie va a salir borracho, amado. De aquí nadie va a salir, ¿verdad? Cruzando los pies o cruzando los ojos. No, de ninguna manera. Gloria al Señor. Ellos se reunían
y celebraban y tenían un gran banquete. Pero a pesar de esos banquetes, habían divisiones y camarillas, o sea, grupitos de hermanos. Santo Dios. Aleluya. Sí, habían grupitos dentro de la iglesia. Aleluya. Estas divisiones, estas camarillas corrompían la cena del Señor. Cuando existe esto dentro de la iglesia, el espíritu de la iglesia está desordenado. El corazón, la mente no está en paz con Dios, ni está en paz con el pueblo del Señor. Por eso muchos, mira amado, lo triste y lamentable, estamos hablando de la Santa Cena, lo triste y lo lamentable es que hay muchos, gloria al Señor, que a sabiendas que hay cierto, ¿verdad? Divisionismo, hay cierta rencilla, hay cierto como enojo santo, como dicen algunos, ¿verdad? Hacia otro, pero no hacen por ir y decir, ¿sabes qué, hermanita? Perdóname, te pisé el callo, pero no fue mi intención. ¿Ah? Pero muchos no lo hacen. Sí, no lo hacen. Otros tienen cierto, ¿verdad? No, es que habló mal de mí. Pues simple y sencillo. ¿Sabe qué, hermana? Usted habló mal de mí, ¿cierto? Por ahí me dijo la hermana. Si quiere la llamamos y que el pastor venga y que nos sentamos las 3 o las 4 y hablamos, pero arreglamos esto. Pero mira mal, y ahí se ve el enojo. ¿Hay enojo? Y usted se puede enojar. Sí, la Biblia le dice, enójese. Aleluya. Enójese. ¿Se quiere enojar? Enójese. La Biblia le da permiso. Airaos, dice. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, que no pase el día sin que te hayas reconciliado. Que no pase el día sin que le hayas dicho, ¿sabes qué? I'm sorry. Dilo en inglés para que, ¿verdad? Sea más fácil. I'm sorry, decía otro, ¿verdad? ¿Qué quiere? I'm sorry, le decía. Gloria al Señor. Pues aunque tengas, ¿verdad?, que ponerte un ratito coloradita, pues arregla la situación. Pero muchas veces no se hace. No solamente se ha puesto el sol, la noche, las estrellas, el eclipse, las tormentas, los blizzards encima del enojo y todavía sigue enojado o enojada. O hasta hay algunos que ni siquiera tú lo sabes, pero están enojados contigo. Eso es lo peor, amado. Pero yo, ¿qué le hice? No, es que algo le hace haber hecho. Una mala mirada, un malentendido, qué sé yo. Y quizá no tiene ni en cuenta más. Pero qué terrible es eso. Y entonces hay que tener cuidado. Cuando existe eso dentro de una iglesia, no hay paz. Ni en el corazón del creyente, ni con el Señor, ni con el mismo pueblo. Y entonces, como no hay esa hermandad, entonces a la hora de la cena, mira, amado, ¿cuántos no vinieron en este día porque iba a haber cena? ¿O cuántos no vinieron el 31 de diciembre porque no había cena? ¿Ah? No se apure usted porque lo vamos a estar tomando mensual. Gloria a Dios. Sí. Hay iglesias que lo hacen semanal. Sí. Porque esto crea conciencia en el creyente. Amén. Esto trae al creyente a que reflexione. Y porque mire, amado, porque la cena del Señor no es simplemente de pararse y esperar, ¿verdad?, que el pastor dé la orden de abrir, sacar el pancito, metérselo a la boca y abrir nuevamente la copita y tomarse, ¿verdad? No el vino. Escúcheme bien usted que me está mirando. Aquí no se bebe vino. Es jugo de uva. Aleluya. Es jugo de uva. Sí. No fermentado tampoco. Para que nadie diga, ay, ahí en esa iglesia, ahí hasta el pastor ya está permitiendo también que se beba ahí vinito fermentado. De ninguna manera. Gloria al Señor. Oiga, amado,
No es simple y sencillamente de venir y pararse y tomar ahí, gloria al Señor, y comerse el pan y tomar ese poquito de jugo de uva y se acabó. No, hay que discernir, hay que saber lo que uno está haciendo. Tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Gloria a Dios para siempre. A su nombre. Hay muchas veces perturbación, dolor, ira, chisme, murmuración, orgullo, egoísmo, esto y muchas otras cosas más, aleluya, que predominan cuando hay divisiones, grupos o camarillas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia de Corinto, los que llevaban la comida y empezaban a agarrar sus porciones y agarraban su grupito, Josecito, y allá se iban a sentar a comer. Y allá estaba William con que las tripas de chía y que de verdad, y bueno, y se acabó la comida, ¿sí? Se acabó. Los que menos se beneficiaban eran los pobres o los esclavos. Pero el que llevaba y el que tenía, pues mire, no comía, sino que se hartaban. Porque así dice, ¿sí? Se hartaban. Hasta donde no más poder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso era lo que Pablo les estaba haciendo ver a ellos, que la cena del Señor la estaban ellos, ¿verdad? Corrompiendo, porque no era la forma, no era la manera. Gloria al Señor para siempre. Para ellos era un gran banquete, y que coma el que pueda, y el que no, pues ni modo. ¿Cómo dice el mexicano? Tronando mis dientes, que se mueran de hambre mis parientes. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Sí, los más pobres eran los que no comían, pero los que podían, ¿verdad? Ellos, miren, vámonos para adentro. Y usted no ha visto grupitos, hermanos, dentro de las iglesias, grupitos ahí. Pero no te juntes con el mexicano, que sea mexicano. No te juntes con el centroamericano, con el sudamericano menos. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que estar en paz con todos. Con todos, con todos. Gloria al Señor para siempre. El verso 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario esto. Dios permite, amado, que hayan estas divisiones, que haya cierta, ¿verdad? Rivalidades para ver, aleluya, quién realmente es un verdadero creyente. Y el verdadero creyente se seguirá manteniendo firme, seguirá mostrando su madurez, no solamente espiritual, su madurez, aleluya, que ha alcanzado en el paso de los años de caminar como cristiano, como persona. Gloria a Dios para siempre. Seguirá manteniéndose firme, aleluya, cueste lo que cueste, y podrá ser y seguir siendo la diferencia. Porque si hay divisionistas en la iglesia, los hay. Porque si hay de los que critican, los hay. Porque si hay de los que juzgan, los hay. Deberían ser jueces. Hay que nominarlos para que a ver si los toman en cuenta ahora que Biden está buscando a alguien que reemplace al viejito que se va a Porque si hay algunos que tildan en las iglesias, los hay. Y si uno, amado, fuese inmaduro y hubiese aprendido y se hubiese llevado y se hubiese sido arrastrado, amén, por la inmadurez, por la inconstancia de este tipo de creyentes dentro de la iglesia a nivel general, porque los hay, gloria a Dios, uno de igual manera sería como ellos. Si yo quería ser criticón cuando ahora que estaba predicando el pastor, tenía un buen maestro, amado, que enseñaba bueno la Biblia, pero cuando predicaba el pastor ahí sentadito, ahí los codeaba uno. Mirá, decía, mirá, si hubiese sido yo, me hubiese comenzado así. Me hubiese dicho esto y esto. Ah, ¿oíste lo que dijo? Lo dijo mal. Y yo le decía, o te escucho a vos, o escucho al pastor. O me cambio de asiento, le decía. Ah, vos no querés aprender, no, es que está predicando el pastor. Cuando te toque a ti, te vamos a criticar también a ti. Gloria al Señor. Oiga, amado, si uno quería ser pleitista, hasta por mover a tu hijo, amado,
Ya te conté la otra vez, ¿verdad? Aquel chamaquito que estaba ahí encima de uno ahí porque estaba arreglando la batería. Y solo porque lo tomé y le dije, párate acá porque no quiero que te caiga. Y se va y le va a decir a la mamá que lo había yo golpeado, que lo había maltratado. Y la mamá viene como una leona. Pero hermana, yo lo único que hice fue tomarlo y ponerlo a un lado. Es que no sé lo que vaya a pasar si mi esposo se llega a enterar. Ay, pues como que me salió el viejo Dionisio. No sé qué va a pasar. Si él es hombre, yo también soy hombre. Le digo, pues ¿qué cree que va a pasar? Después llega uno de los diáconos y me dice, porque así me decía de cariño, ¿verdad? Me agarró y me dijo, ay, Blue, me dijo. Es que nosotros no le vamos a contar a nadie, ni usted también, sea chismoso. Vamos a adorar al Señor. Termina de arreglar ahí la batería. Oiga, Señor, para siempre, ya me voy yo. Mira, amado, si uno hubiese querido, uno hubiese aprendido. Pero no debe de ser así. No. Pues los corintios, gloria a Dios, para siempre, habían divisiones, gloria al Señor. Los que no son verdaderos creyentes son aquellos que crean divisiones dentro, aleluya, de la iglesia del Señor. Tales personas deberían de arrepentirse y encomendar su vida al amor y a la misión del Señor. La Biblia dice, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tenga usted cuidado con quién se pone a platicar la próxima vez. Tenga usted cuidado, examine. No necesita usted, ay, Señor, necesito el don de ciencia, el don de discernimiento para poder decir, no, simple y sencillamente cuando comience la plática. Amén, aleluya. Si le comienza a hablar del pastor y ya sabe que, hermano, hasta aquí llegamos. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios para siempre. Oiga, nosotros debemos de tener cuidado. No erréis, dice. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Velar como en la atalaya, ¿verdad? El atalaya ya está velando, vigilando. ¿Por qué? Porque en el atalaya, sobre el atalaya, está la vida de los que están allá adentro, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él está y tiene que estar al tanto, vigilando, gloria al Señor. De igual manera, usted y yo debemos de mantener la unidad, vigilando, manteniendo la unidad. Todo aquello que quiera impedir la división, que quiera meterse para dividir, todo aquello que quiera meterse para destruir, usted y yo, si estamos vigilantes, vamos a ver por dónde viene y lo vamos a detener. Vamos a hacer, ¿verdad? Velar y guardarle la espalda a nuestros hermanos. Amén, aleluya. No es que de la espalda a mi hermano, ¡pum! Ahí está la puñalada, ¿verdad? No, de ninguna manera. No. Vamos a guardar la integridad de nuestro hermano. Guardar la unidad, el compañerismo. Gloria al Señor. Los corintios se engañaban. Miren lo que dice el verso 20. Mire ahí el verso 20. Gloria al Señor. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto es comer la cena del Señor. Gloria al Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Los que se adelantaban a comer. Si se ha venido a comer, vamos a comer. ¿Ah? ¿Usted no ha visto cuando hay personas que van a los buffets, hermano? Como que se va a acabar la comida, ¿verdad? Trae el plato y trae un gran volcán de comida. O hasta 2 platos de un solo. Porque puede que se acabe la comida. Y para colmo de males, amado, ahí deja la mitad de lo que trajo y va por el tercer plato.
Si Pablo le estaba diciendo, porque uno dice que se adelantaban a comer. Vamos a comer antes de que el esclavo, el pobre, se adelante a comer a nosotros. Porque ellos celebraban un banquete. Los corintios se engañaban a sí mismos, estaban llenos de egoísmo. Habían comenzado a abusar de la cena del Señor en lugar de compartir con todo el mundo. Amén. Aleluya, se sentaban separados en pequeños grupos, en pequeños grupos de camaradería, y compartían su comida, pero habían algunos otros que se quedaban con hambre. Si eso está mal, dijo Pablo, no es así la cena del Señor. No se experimentaba amor ni fraternidad cristiana. No se experimentaba eso. Era más glotonería ahí, a comer. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero eso no era la cena del Señor. Eso no era la cena del Señor. Verso 23. Gloria a Dios para siempre. Mire que hasta algunos se embriagaban, amado. Algunos se emborrachaban. Era una buena ocasión, dice, para echar un pastor. Una cervecita, pastor. Una copita de vinito, pastor. Hay algunos que están haciendo y convirtiendo. Eso es un puro cuento, puro show, amado. Vamos a convertir agua en vino. Récele, hermano, récele. A ver si se convierte. Prueba, pastor. Y el pastor viene y dice, verdaderamente es vino. Quizás al pastor quizás le encantaba de vez en cuando, ¿verdad? Para que el pastor dijera, no, si de verdad es vino. Porque hoy en día se da de todo en las congregaciones. Y hasta hay creyentes que piensan de que una no es ninguna, pastor. Una no es ninguna. Una no es ninguna. Pues muchos de los que hoy en día son esclavos del alcohol, con una comenzaron. O ni siquiera con una. Con la mitad o un poquito. Y le fue gustando. Al fin de convertirse en esclavos del licor, de la droga o de lo que pueda estar bebiendo. Y imagínense yo, ¿cómo le voy a decir a usted? No beba. Pues si yo me siento con usted, uno usted, uno yo. A ver quién le da más. A ver quién gana más. Y otro. A ver quién bebe más. O sentarme con mi hermano. O sentarme con mi hijo, con mi hija. Y que, a ver, hijas, a la salud. Porque el hispano, amado. Venimos nosotros de familias hispanas. Un negocio bien hecho, borrachera. Un negocio mal hecho, borrachera. Nació el hijo o la hija, borrachera. Se bautizó fulano, sutana, borrachera. Se casó fulano, sutana, borrachera. Se divorció fulano, borrachera. A celebrar porque ahora está libre. Se murió fulano, borrachera. En todo el tiempo, borrachera. Oiga, amado, cuando murió mi abuelo y que él se fue con el Señor, mire, en la esquina había una cantina y los hijos de mi abuelo, hasta aquellas famosas cervezas Mozart, que no sé qué diablo tendría esa cerveza, hasta esas se tomaron. Dejaron aquella cantina sin nada de cerveza ni de licor. Unos borrachos, amados. Se acabaron todo. Y si lo vayan a ver, I'm sorry, tíos o tías, whatever. Gloria al Señor para siempre. Pero es la realidad. Para todo era borrachera. Bendito sea el nombre de Cristo. Y así son las familias hispanas, amado. Sí. Pero la familia de Cristo no es así. Bueno, yo quiero creer que no sea así, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Porque si se murió fulano, pues vamos a orar, amado, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a pedir al Señor que Dios... Olvídate, hermano. Vamos a celebrar. ¿Sí? Y un borracho y después
¿qué gracia le va a estar dando a Dios? ¿O qué ejemplo para el resto? Yo a Dios gracias, amado. Jamás y nunca. Jamás y nunca. Yo bebí, pero jamás y nunca me senté junto a mi padre a beber. Jamás y nunca. Veía a mi padre beber, sí, pero jamás y nunca se sentó él conmigo, o nos sentamos en la misma mesa y una cervecita él, o una copa de licor él y una copa de licor su servidor. Jamás y nunca. Por eso cuando le dije a él que Dios me había libertado, me dijo, ¿de qué? Y le comencé a decir, y se echó hasta a llorar y me dijo, ¿pero cuándo? Cuando usted menos se lo imaginaba, yo llegaba borracho, llegaba drogadicto, pero usted jamás y nunca me miró y jamás y nunca nos sentamos los dos juntos ahí. Eso es triste, amado. Eso es triste. Que un padre se siente con su propio hijo o su propia hija y estar ahí. ¿Cuál es el ejemplo? El día de mañana que se metan problemas, ¿cómo uno le va a decir? No lo haga. No, pero si usted también estaba, no me venga usted a decir ahora que no. Porque no te va a pasar como aquella madre, ¿verdad? Que desesperada en la corte, escuchaba la sentencia que le daban al hijo. Y después de que termina el juez, dice, ¿alguien tiene algo que decir? Y se levanta la mano al hijo y le dice, juez, quiero decirle algo a mi madre. Venga, señora. Y la señora llorando pasó al frente junto a su hijo. Y el hijo le dice, pero quiero decírselo al oído. Quédate allá. Ahí. Y le dice, te quiero decir al oído. Y cuando va al oído, abre la boca lo más grande que puede. Y le muerde la oreja a la madre. No te va a morder a ti. Le da tamaña mordida a la madre en la oreja. Y la madre grita y dice, ¿pero por qué? Le dice, porque nunca me escuchaste, le dijo. Cuando yo quería decirte algo, nunca me escuchaste. Por eso, y por no haberme escuchado, por tu culpa, estoy ahora acá y me están condenando. El hijo le echó en cara a la madre que nunca le escuchó. Lógicamente que no era una excusa, ¿verdad? Porque cada quien toma su propia decisión. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Pero habían algunos que hasta se aprovechaban del banquete y empezaban también a echarse salían ebrios, borrachos. Mire, hermano, si había una cuestión en la iglesia de Corinto que se movían los dones, como usted no tiene una idea, se movían los 9 dones, pero también habían pecados tan terribles. Sí. Hasta el grado de que había alguno que tenía a su madrastra de mujer. Sí. Sí. Y sucedían estas cosas. Esto no es nada nuevo que hoy en día, amado. Mira, ahí hasta merengue, salsa, bachata, rap y que no sé qué, y que el show que se arma en los púlpitos y todo eso. Eso no es nada nuevo. Ahora son escándalos, ya no son cultos. Ahora ya no son celebraciones, ahora son escándalos los que se arman dentro de las iglesias. Versículo 23. Gloria al Señor para siempre. Mire lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Note bien. Gloria al Señor. Vemos primeramente que la cena fue instituida por el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue instituida?
la misma noche que fue arrestado. La misma noche que fue arrestado. Ahí el Señor instituyó la noche que fue traicionado él, ¿no? Agarró el pan y mientras, ¿verdad?, partía el pan y dijo: uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar. Mire Jesús cómo es. Él se sentó a la mesa junto al traidor. Hay que aprender a sentarse a la mesa junto al traidor. Y ahí estaba repartido. Uno que mojaba el pan en el plato de él, comía y bebía de la misma copa, lo traicionó. Lo traicionó. Y esa noche, Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Algunos comentaristas dicen de que cuando Pablo recibió revelaciones de parte del Señor, que el Señor le enseñó, que el Señor le instruyó. Entonces, otros comentaristas dicen de que quizás él lo aprendió de Lucas, gloria al Señor, que quizás los apóstoles, amén, le instruyeron a Pablo. Pero lo cierto es que Pablo les dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amén. No fue algo, aleluya, que a Pablo se le ocurrió o inventó, aleluya, de la noche a la mañana la cena del Señor. Él dice: lo que recibí del Señor, lo que el Señor le reveló, o como quiera que Pablo lo haya recibido, vino de parte del Señor. Vino de parte de Él. Dice el verso 24: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús les dijo: tomad y comed. Dice la religión tradicional, que así enseñan ellos, que ese pan, ¿ah?, la hostia, la Eucaristía, como le llaman también, que se convierte en el cuerpo literal de Jesús. ¿Cuántos quieren pedacitos de Jesús en esta tarde? Es algo simbólico. Amén. Algo simbólico. No era que se convertía. Imagínense nosotros ya como caníbales, ¿verdad?, estar comiendo ahí. No, era algo simbólico. Y Pablo le dice: tomad y comed. Esto es, dijo el Señor, mi cuerpo. Al tomar el pan, somos llamados a recordar a Jesús. A recordar a Jesús. Aleluya, su sacrificio. Sí, amado. ¿Qué sucede si usted va a hacer un pan y no le echa levadura? ¿Ah? No crece. No crece. No crece. ¿Por qué razón? Los judíos, cuando tuvieron que salir de Egipto, no le pusieron levadura al pan. Porque era una salida de emergencia. Y porque tenían que dejarlo a que se esponjara o se levantara. Y porque también la levadura es símbolo del pecado, símbolo de corrupción. Y la celebración que hicieron los judíos representaba su libertad, su salida de la esclavitud por 400 años. Si ahora, entonces, gloria al Señor, viene Pablo, gloria al Señor, y dice: porque yo recibí del Señor. La noche que el Señor fue entregado, dice que tomó pan, lo partió y dijo: comed, gloria a Dios para siempre. Oiga, ¿qué le sucede? Estaba, mientras estudiaba, gloria al Señor, dicen de que el cuerpo de Jesús representaba, gloria al Señor, aleluya, el pan. ¿Por qué? Porque un pan que no lleve levadura y que es metido al horno, no sé si lo voy a decir
piel se va a cuartear. Se cuartea, se raja. Tiene como cortaduras. Y entonces dice que representa el cuerpo de Jesús. ¿Qué dice Isaías acerca de Jesús? ¿Cuál era el parecer de Jesús para Isaías? Dice que era un parecer sin atractivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús fue lacerado, maltratado, golpeado. Sí, gloria al Señor. Fue tanto el martirio, el golpe que recibió el cuerpo de Jesús, que no había ni atractivo en él. ¿Qué atractivo va a tener un boxeador que quiere seguir peleando ya con un ojo prácticamente cerrado? ¿Qué atractivo va a tener, hermano? Ni siquiera puede ver. ¿Qué es lo que le hacen a los boxeadores cuando tienen el gran hematoma ahí? ¿Qué es lo que le hacen? Le cortan para que salga aquello ahí. ¿Sí? Le hacen una cortadita y le salga todo aquello. ¿Sí? Y va a tener que tener en su esquina un buen, como le llaman en inglés, un cut man, que le vaya a detener el sangrado. Sí, gloria al Señor para siempre. ¿Qué atractivo había en Jesús? Ninguno. Por eso el pan representaba el cuerpo de Jesús que fue partido por nosotros. Él no tenía pecado como el pan sin levadura, y su cuerpo fue, aleluya, lacerado, aleluya, perforado, como lo es un pan sin levadura metido en el horno. Por eso es importante, cuando se va a tomar la Santa Cena, recordar a Jesús lo que Él sufrió, lo que Él padeció por cada uno de nosotros, por el hombre, por el pecado. Y luego dice, el versículo sigue diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No en la copa, sino en la sangre. La sangre. ¿Cuál era el pacto antiguo? También era un pacto de sangre, pero que ahora el nuevo pacto era en la sangre que iba a derramar Jesús. El pacto antiguo se estaba dejando a un lado. ¿Por qué? Porque ahora no se iba a necesitar la sangre de los toros, de las cabras y de los machos cabríos, porque ahora un solo sacrificio iba a bastar para que el hombre pudiera tener y acceder, aleluya, a la presencia del Señor, obtener perdón de sus pecados, vida eterna, regeneración. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que Jesús dijo: este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Ya no un pacto, amén, es cierto, era un pacto de sangre, pero era de la sangre de animales, de los toros, de las cabras, de los machos cabríos, de lo que traía el pueblo. Pero ahora era un pacto totalmente diferente. Y ni tampoco al beber, amado, el vino o el jugo de uva se convierta en la sangre de Jesús. Imagínense ya nosotros tomando sangre. Cuando alguien se corta, ¿cuántos hacen eso? Dice: no, hermano, ¿qué va a hacer? Uno dijo: no, hombre, ¿cómo va a desperdiciar aunque sea una gotita de sangre? Dijo: si es mi propia sangre. Muchos se llevan el dedo, ¿verdad? O donde quiera que esté la sangre se lo llevan a la boca. Dice: ¿cómo va a perder una gotita de sangre? Si esta sangre es carísima. Y más si es de aquella que cuesta encontrar, ¿verdad? Azul. Oiga, gloria al Señor. Al recibir la copa, somos llamados a recordar la sangre de Jesús y el nuevo pacto. El viejo pacto se está poniendo a un lado, aleluya, y Dios está estableciendo un nuevo pacto con su pueblo. El nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, no la sangre de los toros, de las cabras, ni mucho menos de los machos cabríos. Y Pablo
sigue diciendo ahí. Gloria al Señor. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué dice en memoria de mí? ¿A qué se refiere? Sí, recordar. Sí, recordar en memoria de mí. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál es la misión nuestra? Pagar por nosotros lo que nosotros debíamos. Sí, pero ¿cuál es la misión nuestra? De seguir proclamando el evangelio de las buenas nuevas, seguir proclamando el sacrificio que Jesús hizo. Por eso Él dice: haced esto en memoria de mí, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio para nuestra salvación, nuestra redención. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario para que hoy usted y yo pudiésemos tener libertad, acceso directo al Padre, porque antes entraba una vez al año el sacerdote, pero hoy no necesitamos de mediadores algunos, ni es María, ni Pedro, ni José, ni el burro, ni nadie más. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que cuando Él padeció en la cruz del Calvario, se rajó del velo, aleluya, del templo de arriba para abajo, diciendo: hoy usted y yo tenemos acceso directo al Padre, a través de Jesucristo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Y Él lo dijo: porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y porque Él lo dijo, porque, aleluya, porque la verdad, aleluya, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que liberta. Sí, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dijo Él. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber dado gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un deber suyo y mío, no solamente de venir y tomar la Santa Cena, sino de seguir proclamando el sacrificio que a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, usted y yo hemos alcanzado y pueden alcanzar, cuantos lo quieran aceptar, la salvación, el perdón de sus pecados. Que no se nos olvide, que aún todavía seguimos, amado, y debemos de seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo hasta que Él venga. No hemos terminado, nuestra misión no ha acabado. No, gloria al Señor, es hasta que Él venga. Hasta que Cristo venga, se acabará la misión nuestra. Mientras, aleluya, seguiremos proclamando. Y al tomar la Santa Cena, gloria al Señor, traemos a memoria ese sacrificio, y viene a nuestra memoria que aún todavía tenemos nosotros que seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. A su nombre. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre eterno, te bendecimos. Te damos honra, gloria, alabanza y adoración. Gracias te damos en esta hermosa hora, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario. Gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Buen Dios de la gloria, gracias te damos en esta hora. Te suplicamos, Señor, en esta hora que tú nos ayudes cada día, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos el privilegio maravilloso que tenemos de poder estar en tu presencia en esta hora. Señor, gracias.
porque hoy podemos disfrutar de esa bendición tan grande. Podemos disfrutar, Señor, de ese beneficio tan grande, Señor, de ese sacrificio que tú hiciste en el Calvario. Padre eterno, gracias, porque hoy no tenemos que traer sangre de animales, hoy traemos nuestra propia vida delante de ti, Señor. Gracias por habernos perdonado, por habernos limpiado, regenerado, en el nombre precioso de Jesús. Si alguien necesita la oración, el altar está abierto.